Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde cada paso nos acerca a quitarnos más las capas. Soy Janet Camacho, facilitadora de procesos espirituales, y hoy vamos a caminar juntas con mis amigas por el sendero de la verdad. Bienvenida Damaris y bienvenida Fernanda. Bueno, para todos ustedes un saludo. Yo soy Damaris Martínez, psicóloga clínica. Les cuento, para quienes no lo saben, que acompaño a personas a comprenderse, a sanar y a vivir con mayor equilibrio emocional en psicoterapia. Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, me gustaría hacer un mini repaso, si les parece. El capítulo que habíamos hablado antes, se nos presenta al protagonista, un caballero valiente, admirado, ¿sí? Aparentemente exitoso, que vive obsesionado por mostrar esa armadura, eh, tanto que le impedía quitársela. Entonces él empezó a tener una protección con esa armadura y se dio cuenta que su esposa y su hijo lo notaban ausente, distante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a dar la oportunidad, o darle la oportunidad de empezar a descubrir cómo quitársela, aunque no sabía. ¿Sí? Y el dilema era buscar ayuda, iniciando un viaje desde el interior. Bueno, con este pequeño repaso, doy paso también a Fernanda. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora empieza el viaje más desafiante, el sendero de la verdad. Caminar por un sendero que no te permite mentir, que ahí es la verdad o la verdad, donde para avanzar tienes que mirarte con cómo realmente eres, quién eres. Yo soy Ana Fernanda Zambrano, enfermera profesional, facilitadora de procesos de conocimiento y el aprendizaje holístico. Y vamos a desarrollar una serie de temas que en este capítulo nos permite, nos enseña a reconocer y a iniciar con la incomodidad de mirarnos sin filtros. Janet, ¿qué piensas al respecto? Uy, un tema maravilloso. ¿Por qué decimos la incomodidad de mirarnos sin filtros? Porque a veces no nos parece lo mejor. A veces ya estamos acostumbrados de aparentar, de tener corazas, máscaras, como decíamos, de tener capitas como la cebolla. Pero espiritualmente este sendero es un espejo, y no uno de esos que embellecen, sino que te muestran cuáles son las sombras que no queremos ver, cuáles son esas oportunidades que hay en nosotros para un cambio, qué es lo que realmente nos está afectando en nuestro interior. Es ese espejo que nos revela cuando vas a salir y a veces te miras en el espejo y vas despelucada, a veces te mira y el labial te había quedado mal aplicado, a veces ni siquiera te has dado cuenta cómo tenías el cuello de la blusa, ¿sí? Es ese espejo que te deja ver qué es lo que tienes que mejorar, qué es ese aspecto que dice, oye, arréglame porque vas a, a dañar esa figura que mostramos ante los demás. Entonces, esto es maravilloso. Damaris. Sí, de acuerdo. Y aquí se consolida el compromiso del caballero en su transformación interior, porque ya no se trata de salvar a otros, que era su intención, ni tampoco de impresionar, sino de poder liberarse y de poder conocerse. Aquí cuando el caballero entra a este sendero de la verdad, no imaginaba que el camino no estaba hecho de piedras y árboles, sino que eran espejos invisibles que le iban a mostrar quién era él realmente. Entonces vemos nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? Ya entrando en este tema, que para que ustedes lo entiendan, son estrategias que tenemos las personas y que están a nivel inconsciente y usamos para protegernos de pensamientos o emociones que nos pueden resultar tan dolorosos o tan inconscientes que no los recordamos, ¿sí? Pero que no son ni buenos ni malos en sí mismos.
El problema es cuando se vuelven automáticos y nos alejan de la realidad de nuestras relaciones. Entonces, en ese sendero de la verdad del caballero es un ejemplo perfecto de cómo esos mecanismos parecen mantenernos atrapados simbólicamente en una armadura, ¿no? Porque al principio él se aferraba a esa armadura con orgullo, ese era su mecanismo. Decía que la llevaba por valentía para proteger a otros, para ser el héroe que todos esperaban, pero en realidad era eh, demostrando, por ejemplo, a través de racionalizar, contar una historia bonita para no mirar el miedo que se escondía detrás, porque él tenía miedo, ¿sí? Miedo a ser herido, miedo a no estar a la altura, miedo a no ser suficiente. Y cuando, por ejemplo, cuando Merlín le dice que había estado perdido toda su vida, por ejemplo, aquí también vemos la negación, porque él no quería verlo, no quería escucharlo, prefería cerrar los ojos para no ver la verdad, aunque la tenía frente a él. Y eso nos pasa también. En algún momento también él trató de pensar que la distancia con su hijo era por circunstancias ajenas a él, ¿sí? Entonces, lo que él hacía aquí era utilizar la proyección, es decir, culpar a otros o a factores externos para no asumir la propia responsabilidad de lo que le correspondía. ¿Sí? Entonces, los mecanismos de defensa aplicados ya desde la psicología y hablando de este punto del sendero a la verdad, nos ayudan a sobrevivir, pero si no lo reconocemos, terminan más bien convirtiéndose en una prisión para nosotros mismos. Y al igual que el caballero, para impedir avanzar en el propio sendero. ¿Sí? Y tenemos que atrevernos a mirar de frente, a agradecerles porque también tuvieron una función y nos protegieron. Y luego, poco a poco, aprender a vivir sin ellos, irnos alejando poco a poco de ellos. Gracias, Damaris. Bueno, maravilloso. Yo les cuento que esa información que nos estás brindando es espectacular, porque desde esa mirada de psicología nos enseñas muchísimo, Damaris. Yo les puedo contar que desde esa mirada holística, esa incomodidad de mirarnos sin filtro, eh, es cuando el cuerpo te habla, es cuando niegas algo, se tensa, se enferma, se agota, es su forma de decirte, hey, aquí hay algo que atender, hay algo que estar alerta, y ese primer llamado, ese semáforo ahí de esa sirenita que te inicia a decir, oiga, presta atención. ¿Es así, Damaris? De acuerdo con lo que dices. Y a propósito, Fernanda, ¿tú recuerdas alguna vez que tu cuerpo te dijo la verdad antes que tu mente? Sí, recuerdo algo muy doloroso. Estaba de turno en la clínica y estábamos trasladando a un paciente de salas de cirugía a la habitación, ya a la habitación. Y en un momento, de un momento a otro, sentí como un crack en la mano. Y yo me quedé sin fuerza en la mano, urgencias, todo eh, tragedia, porque pues imagínense, no podía laborar de esa forma. Sin embargo, lo más importante de esto es generar, eh, generar ingresos, pues como tener en cuenta ese llamado que me hizo esa mano, ¿cierto? De poder decir, oiga, trabajaba, estudiaba, volvía a trabajar de noche, de día, entonces como que no le prestaba atención a mi cuerpo, a esas señales que me estaba dando en ese momento. Pues nada, me habló que, oiga, me enseñó que debo estar atenta y tomarme ese alto, porque ese paso duró como 40 días de incapacidad, ahí les cuento, o a la buena o a la mala, tuve que tomarme ese descanso. Entonces, sí, esa es una experiencia que ya aquí tengo la muestra, ¿no? El ceño, ahí se ve.
Janet, cuéntanos. Oh, Fernanda, qué bueno oír tu experiencia, porque siempre la vida nos presenta esas, ¿cómo se llama? Esas situaciones que nos hacen despertar y a veces escuchar esas pequeñas voces, esos pequeños guías inesperados, ¿sí? Para ti fue la mano porque el cuerpo mismo te habló, ¿sí? Y así en situaciones presentes, muchísimas situaciones en nuestra vida cotidiana, se nos presentan esos guías. Eh, y les presento a la ardilla, que es la que aparece aquí en este segmento de la historia, donde esa ardilla y esa paloma que acompañan al caballero son esos guías inesperados, son esos guías que tenemos en nuestra vida. Muchos la llaman conciencia, otros la llaman el sexto sentido, ¿sí? Yo puedo llamarla a la ardilla, para mí es la voz, esa voz del espíritu que nos anuncia qué es lo que debemos hacer o que a veces nos está estorbando, qué es lo que de pronto no vamos por el camino, ¿sí? Y a veces recuerdan esa experiencia cuando el caballero se sienta en la colita de la ardilla y la ardilla le dice, oye, pero me estás lastimando. Y él se queda asombrado porque la ardilla le habla, pero él la escucha. Y allí es donde a veces nosotros no escuchamos esas voces interiores porque tenemos tanto ruido en nuestra mente que las opacamos. Pero esas voces interiores son las que nos avisan. Así como a Fernanda le avisó el cuerpo, ¿sí? Que fue una voz de alerta. ¿Qué pasa contigo? No has descansado, mira, no has hecho ejercicio. Tal vez todas las cosas que las personas emplean y más que todo las que trabajan en salud son sus manos que deberían cuidarse, deberían consentirse, no sé, ponerse en reposo, hacer calentamiento. Bueno, hay muchas cosas, ¿sí? Nosotros los maestros también tenemos ese factor, las manos, a veces las piernas, porque nos pasamos mucho tiempo parados. Y cuando uno, bueno, casi todas las maestras que usamos tacones, nos empezaban a doler muchísimo las plantas de los pies. Yo pasaba casi, o sea, tenía 2 jornadas, te salía de una jornada y entraba la otra casi todas las 24 horas o bueno, estaba parada en un aula de aquí para allá, de allá para acá, pues porque sentarse uno como que perdía el manejo del grupo y más cuando se trabaja con niños pequeños. Entonces uno debe estar como despierto. Sin embargo, el cuerpo siempre, siempre, siempre le da como ese alerta, ese alerta. Entonces, a mí me encanta en esta historia, en esta hermosísima historia, que, ¿cómo se llama eso? ¿Qué ocupación lleva la ardilla y la paloma? ¿Cuál es su propósito en la vida del caballero? ¿Qué es lo que pasa con estas dos amigos o estos dos amigos y esas formas inesperadas que él tiene al pie de él para avisarlo? Y yo quisiera saber, mira, Maris, tú desde tu experiencia has visto, has escuchado algo así, tienes algunas formas, algunos guías inesperados que te revelan esas situaciones. Sí, justamente estaba pensando que en terapias, o en la terapia más bien, a veces un cambio profundo se inicia con algo mínimo, con algo cotidiano. Entonces les comento un caso que recuerdo de una paciente que siempre discutía con su pareja porque se sentía ignorada. Entonces un día, mientras ella esperaba en el bus, me contaba que un niño apareció ahí al lado de ella, sí, estaba al lado de ella, y le sonrió y le dijo, oye, tú pareces triste. Y ese comentario tan simple la hizo reflexionar más que muchas peleas, ¿no? Se dio cuenta que esa tristeza, que ella no la veía, era invisible o era visible para otros, pero que necesitaba cuidarse. Entonces acá viene como el paralelo con la ardilla. No era una gran maestra o no era un gran maestro el niño, solo un momento pequeño, un momento sencillo, era inesperado. Sin embargo, le abrió esa grieta a la armadura emocional.
como lo decía en el libro, empezó a quebrarse. Y por otro lado, también recuerdo, hablando de la paloma, ¿sí? Un hombre que en terapia pasaba por momentos muy difíciles por su divorcio, llevaba meses sintiéndose muy agobiado, culpable. Y un día, mientras hacía fila, él estaba en el supermercado y una señora mayor lo observó, a él le llamó la atención y ella le dijo, oye, tu mirada está muy cansada, cuídate porque la vida es más larga de lo que crees para gastarla de esa manera, sin conocerlo. Y ahí no volvieron a verse, pero estas palabras lo dejaron a él pensando, ¿no? Entonces, cuando él lleva esta sesión, se está dando cuenta que está posponiendo su propio cuidado. Entonces, a veces el mensaje de que necesitamos no viene de alguien cercano, ¿sí? Sino muchas veces de observadores inesperados que nos mueven esa fibra y nos damos Es cuenta. así. Ay, Damaris, qué emocionante, sí. Definitivamente, vuelvo y lo repito y dirán, no, es que ya estamos cansados de escuchar que estos libros nos hablan al oído. No, no, de verdad que esta información que les estamos brindando es información de valor. Es una información que con un solo libro regalado, es un regalo maravilloso que nos hizo una amiga muy especial y de verdad que yo no había escuchado este libro, no lo tenía presente. Holísticamente les cuento que desde mi mirada es aprender a reconocer esa señal y darles el espacio. Si vas corriendo, nunca verás a tu ardilla o a tu Rebeca. Rebeca es la paloma, ¿no? Porque esas señales no gritan, susurran, nos hablan al oído. Miren los ejemplos que dio Damaris. Pues perfectamente el niño lo hubiera podido decir a la chica eso y ella, si no estaba en ese momento, no se hubiera dado, no lo hubiera percibido. Y lo mismo el Señor. Y esos susurros están en una mirada, en un encuentro inesperado, mire, en una sensación en el cuerpo. El problema es que vamos tan rápido, tan ocupados en hacer, que pasamos de largo por delante de los mensajes que más necesitamos aprender y detenernos, respirar y observar. Es como abrir la puerta a que la vida nos hable y nos guíe. También pues tenemos a disposición el silencio. Y antes de que empecemos a hablar de este fragmento del silencio, quería contarles mi anécdota de mi Rebeca y de mi ardilla. Y les comento que también tuve esas compañías que dejaron en mí esas voces, esa voz ahí palpitando en mi mente hasta que se generó el cambio. Y agradezco a esas voces que llegan a través de una persona, a través de una situación, a través de a veces solamente una imagen que lo dejan reaccionando a uno, que lo dejan pensativo para hacer esos cambios. Pero también tenemos a disposición el silencio. El silencio es como esa herramienta que no es ausencia, que es presencia pura. Cuando nosotros hacemos ese silencio, cuando nosotros nos disponemos a estar presentes, allí también escuchamos esa voz. Recuerden que él, por el cansancio, por muchas cosas, no pudo seguir corriendo, no pudo mantenerse de pie y le tocó dormir. Entonces, en cuanto a ese dormitar, es ese quedar en descanso, ese quedar como en esa continua presencia pura. Es un idioma espiritual que no se pronuncia con palabras, es algo que se siente en el alma, es un descanso donde tú empiezas a analizar la situación, empiezas a analizar ese momento. ¿Qué me trae ese momento? ¿En qué puedo reflexionar? En esa calma, en ese silencio, ¿qué claridad puedo tener en ese momento? Y la voz de lo divino, pues
se hace presente en ese instante, se hace más nítida, trae más verdades, se revelan más situaciones o circunstancias que debes tomar en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese espacio? ¿Qué vamos a hacer en ese espacio a veces de cansancio mental, a veces de situaciones que nos atofagan en nuestras vidas? Vamos a guardar silencio. Vamos a entrar en ese reposo que nos va a ayudar a ser más sensibles a esa voz interior, a esa ardillita o a esa paloma, a esa Rebeca, que vamos a escuchar. El mago Merlín le dice al caballero, qué bueno que estás escuchando a la ardilla, qué bueno, y se alegra. ¿Por qué? Porque había entrado en un despertar. ¿Sí? A veces nosotros nos turbamos y hacemos como el caballero, entramos más bien en un desespero. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Sí, pero deja que ese silencio te haga ser sensible a esa voz para escuchar lo que de verdad tiene valor, lo que necesitamos escuchar, esa voz interior, esa conciencia plena, esa presencia innata que debemos conectarnos como con esa fuente, ese fluir, ese fragmento de este episodio a mí me gustó muchísimo. Es un fragmento muy espiritual, muy espiritual. Les comento, mis amigas, que hoy saqué algunas de las cosas para comentarlos en mis clases del despertar espiritual que tengo a mis estudiantes. Nunca lo había visto tan claro como esos fragmentos así bien explícitos donde el mago le dice a él, me gustaría y me gustaría verte cuando hables con las flores. Y él aún así se niega, porque el despertar a veces trae como ¿cómo se llama eso? O sea, uno queda como perplejo, como que no sabe qué hacer, como que esto no puede ser real, estoy volviéndome loco, sí, y entra uno como en esa, ¿cómo se llama eso? A ver, ¿cómo podemos decirlo de pronto, Una Damaris? sorpresa, una Sí, como Curiosidad, una sorpresa, sí. una ¿Cómo curiosidad. es? la ¿Cómo dices? curiosidad. Ajá, eso, o sea, uno como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, yo creo que ese momento es el momento plácido para que nuestra mente se vuelva muy diestra en oír y en oír esas voces y también, pues, aplacar el ruido. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Damaris. Sí, complementando lo que has dicho, cuando nos permitimos esos momentos de silencio sin distracciones ni urgencias, es como si comenzara a surgir en nosotros aquellas partes que quizás hemos tenido ignoradas o quizás hemos reprimido, ¿sí? Es decir, algo interno que no hemos podido expresar. Pero cuando estamos en ese silencio también pueden surgir esos miedos que hemos evitado por años, deseos que quizás no encajan con las expectativas de los demás, recuerdos que quizás creíamos olvidados. Sin embargo, nos damos cuenta que siguen vivos y que influyen en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar. Y no aparecen para castigarnos, sino para mostrarnos que algo necesita ser atendido. Entonces, este silencio, tú decías, es presencia. ¿Sí? No es vacío, sino es un espacio seguro donde podemos observarnos sin juicio y empezar a comprender que esos patrones de comportamiento muchas veces nos limitan. Esas maneras de responder de manera o de forma repetitivas, que muchas veces fueron aprendidas en la infancia y que nos condicionan hoy en día en nuestras relaciones, en nuestra autoestima, o en la forma de tomar decisiones o de asumir los retos. Y para agregar en términos terapéuticos, el silencio actúa como un catalizador. Es decir, que aquí desacelera el pensamiento automático, esos pensamientos que vienen sin que los llamemos, sino que están ahí presentes, y reduce la sobreestimulación. Entonces, ¿qué hace? Abrir una puerta a esos contenidos que normalmente evitamos. Y al permitir que salgan a la luz, cuando estamos en silencio, podemos mirarlos de frente y también integrarlos, es decir, darles un nuevo significado.
y poco a poco ese proceso nos va liberando. Y es precisamente en ese estado cuando lo que antes parecía un bloqueo deja de ser un obstáculo y se transforma más bien en una fuerza que nos impulsa a avanzar, un camino de transformación y de autoconocimiento, como lo vemos en el Caballero de la Armadura Oxidada, todo ese proceso que empezó él, de mirada interna, de avance. Fernanda. Muy bien, yo te complemento, yo voy a complementar desde el área de la salud ya específicamente. Ese silencio regula nuestro sistema nervioso y devuelve la claridad. Cuando nos sumergimos en momentos de quietud, nuestro cuerpo reduce el estrés, baja la presión, nuestro ritmo interno se alinea. Es como un reinicio natural. Definitivamente la mente se despeja, las emociones se equilibran y podemos sentirnos muchísimo más presentes, como lo hemos hablado en muchos otros episodios, estar en el momento. Esto es medicina gratuita y casi nadie la toma. Estamos aprendiendo, estamos transmitiendo esta información para que tú aprendas de este tipo de sanación, te puede servir, porque vivimos definitivamente acostumbrados al ruido constante ahí, al pensar, al estar ocupada la mente siempre. Aprender a buscar y sostener esos espacios de silencio es un acto de amor propio definitivamente y una forma poderosa de reconectar con nuestra esencia. Debemos ser abiertos a este reinicio, evitar resistirnos, dejar, soltar, definitivamente es algo muy, muy importante para poder avanzar en este recorrido que aún nos falta, Damaris. Sí, me gustaría complementar desde la psicología acerca de esa resistencia que tú hablas. Esa resistencia al cambio es común o es frecuente. Cuando evitamos mirar lo que nos duele, realmente lo que estamos es reforzándolo sin darnos cuenta. Y aquí entra en juego la idea de una frase de un psiquiatra y psicoanalista que se llama Carl Jung, o se llamaba, que él decía, lo que resistes, persiste. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nos negamos a enfrentar un miedo o una verdad incómoda, le damos más fuerza para que permanezca en nuestra vida. Al resistirlo, lo mantenemos activo. En cambio, cuando lo miramos de frente, lo aceptamos y lo trabajamos, entonces pierde su poder y podemos dirigir nuestras propias decisiones. Aquí vemos que el caballero sigue cargando su armadura, aunque sabe que le pesa esa armadura, y eso nos ocurre también a nosotros. A veces somos plenamente conscientes de que hay algo que nos limita, una relación, un hábito, una forma de pensar, y aún así nos quedamos ahí. ¿Mm? Y aquí quiero hacer una claridad. La resistencia al cambio rara vez es una simple terquedad, porque tiene raíces profundas también, porque puede ser un miedo a lo desconocido, que activa la necesidad de control o que nos sigue aferrando a lo que no conocemos. Puede ser un apego de la seguridad de lo familiar, eh, incluso si lo familiar nos duele, porque al menos nos resulta predecible o conocido y no hacemos nada. O puede ser la culpa de estar traicionando las expectativas que otros esperan de nosotros. Entonces, en este punto, esa resistencia al cambio es soltar, ¿sí? O más bien, dejar de resistir es soltar, y que implica un trabajo doble. Por un lado, reconocer la función que cumplía aquello que hoy nos limita, porque en algún momento nos protegió. Sin embargo, por otro lado, aceptar que ya no nos sirve para la vida que queremos construir. Entonces, esto requiere determinación, porque nos confronta con esa vulnerabilidad o esa fragilidad que podemos sentir en aceptar la incertidumbre, entendiendo que es una tarea diaria, ¿sí? Y que nadie puede hacer por nosotros. Nos corresponde solamente a nosotros. Uy, yo aquí lo único que puedo decir es que por lo general
incluso lo que nos daña puede resultarnos seguro, ¿cierto? Solo porque lo conocemos. Y yo les podría estar hablando de casos eh, que vivo semanalmente con los cursos que realizo, situaciones de personas que me cuentan, es que estoy en esta situación de maltrato, sin embargo yo no sé hacer nada económicamente, es un daño que le están haciendo, ¿cierto? Sin embargo, es lo único que tiene y es ese sustento para sus hijos, para eso. Pues son cosas que en muchas ocasiones se piensan, sí, que, porque me siento segura, por lo menos aquí me casca, pero no, a ver, ese es un ejemplo, ¿no? Por favor, hay que salir de esas cosas porque eso se vive a diario, ¿o no? Así Díaz, es. estamos aquí para cambiar y para empoderarlos y darles herramientas, darles información de valor que sí se pueden hacer esos cambios. Entonces, de seguro, cuando estés pensando que eso que te está dañando, que te está haciendo mal, te sientes al seguro y es lo que te sirve, y piensa en avanzar, en continuar estos caminos con nosotras. Janet. Es verdad, Fernanda. Todos los puntos de vista en nuestra vida personal son válidos, porque nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y me uno a los puntos de vista de mis amigas, y espiritualmente resistirse al cambio, en lo espiritual es resistirse a tu propósito. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Sí, y no es porque no tengamos voluntad, es porque sencillamente queremos ser como los niños que pelean por un dulce cuando no se lo dan en el momento que quiere el dulce, ¿sí? Entonces somos como los niños pataletudos que queremos ya las cosas inmediatas, ¿no? Entonces, así como le pasó al caballero de la armadura oxidada, él quería que la armadura se le soltara ya, que pudiera desprenderla ya. Y lo que le dice Merlín es, oye, te llevaste por 30 años. Oye, ten paciencia, ¿cierto? Porque el cambio lleva un proceso. Entonces, resistirse al cambio en ese modo espiritual es cuando nos aferramos, y como decía Fernanda y Damaris, nos aferramos a lo conocido. Ah, ya lo vivo haciendo. Entonces, Fernanda nos hacía reír, ¿no? Ya me golpea, pues, ay, sigamos, ay, aguantemos, ¿sí? Y son las mujeres que tú ves 25 años aguantando golpes, ¿sí? Y en lo espiritual llevan 25 años con una soledad, una amargura, una falta de perdón. Y cuando ellos comentan algo, tú ves que lloran como si eso hubiera ocurrido el día de ayer. Y uno dice, Dios mío, pero hace 25, 30, 40 años y tú todavía sigues con ese dolor profundo, ese resentimiento, no lo puedo ver, lo odio, no puedo, sí, y uno, vaya, uno dice, porque se aferran tanto a lo que ya han vivido en ellos, que eso es la resistencia, esa es la resistencia profunda. Entonces a veces dicen, no, no, no me hable de eso, no me hable, no me hable, no me hable de esa persona, es que es mejor que no lo recordemos. ¿Por qué? Porque allí está esa resistencia a hacer ese cambio. Cada experiencia es, recordemos que es un desafío para el aprendizaje. Y cada pequeño paso a lo desconocido es una oportunidad. Yo les digo, mis amigos, acá los que nos ven, todo el aprendizaje, todas las situaciones que nos pasen es una oportunidad para alinearnos con nuestro camino verdadero. Ayer lo hablaba con una persona que conozco hace mucho tiempo y que repite y repite la historia, y yo le hablaba de mi experiencia y yo le decía, cada día es una oportunidad de reivindicarnos. Me decía, pero ya no, pero si yo soy buena, pero si lo que yo hago está bien, son las otras personas, es que mira, yo le decía, si el cambio no empieza por ti misma, no vamos a ver el cambio en los demás. Debemos alinearnos con nuestro camino verdadero, y resistir en cierto modo es negar que tenemos oportunidad, que la vida nos ofrece oportunidades para gozar de ese universo, de la sabiduría del universo, de poder gozar de esa conexión divina desde lo espiritual. Es ese morir a ese ego.
Una de las condiciones espirituales, cuando tú ves esa resistencia, es a morir a ese ego. Nosotros queremos que ese ego domine, ¿sí? Entonces queremos ser los caprichosos, que si a mí no se me cumple y si no es así, no está bien, porque a mí me va mal, pero es que yo quiero eso, porque es que yo quiero con este, porque si no es con este, pues entonces no. Y empezamos a mostrar ese ego bien fortalecido. Y esa es la resistencia en lo espiritual. Entonces, a veces decimos, tienes que morir. Y eso no es muy digerible en el ser humano, ¿sí? Porque decimos, ¿qué es morir? Morir es dejar de existir tú mismo, tu ego, y es conectarse con esa fuente divina. Entonces, este es un tema apasionante. A mí me ha apasionado mucho, mis amigas, y yo creo que a ustedes, así como lo han expresado, también les ha apasionado mucho. Y yo creo que Damaris nos puede de pronto dejar ver, ¿sí? ¿Qué se requeriría también para de pronto esas resistencias, soltarlas rapidito? Sí, soltar esa resistencia o romper la resistencia al cambio requiere valentía, porque al mirar de frente la verdad, rompemos la imagen o el ego, como tú decías, que hemos construido durante años, ¿sí? Que tuvo su función, sin embargo, ya no. Y esa imagen que nos ha dado sensación de seguridad o aceptación, aunque no represente quiénes somos, en lo más profundo, sí es importante eh, abrirnos precisamente a sentir los miedos, las dudas, lo que no nos está sirviendo. Y es un proceso incómodo, porque implica que soltemos la idea que otros tienen de nosotros o la que nosotros construimos para que otros nos vieran. Y a veces la que nosotros hemos defendido y hemos pensado que esa imagen es cierta. Y precisamente es en esa incomodidad donde empieza a surgir o a nacer la verdadera transformación. Uy, Damaris, me dejas ver que la verdad que se puede ver en estas situaciones no es un castigo, es una puerta. A veces creemos que cuando nos dicen la verdad nos están ofendiendo o están ultrajando nuestro, ¿cómo se llama? Libre albedrío, decimos en lo espiritual. ¿Sí? Entonces decía el mago Merlín, le decía al caballero, tal vez tú has tomado la verdad como esa arma digamos un ejemplo, faltarte al respeto, pero la verdad es una puerta, siempre la verdad es una puerta que nos invita a entrar en nuestro propio ser, que nos invita a ver con honestidad lo que antes ocultábamos o negábamos, ¿sí? Que esa armadura llevaba por dentro. Es un camino que nos abre a la autenticidad, a la conexión con nuestra esencia, a descubrir la libertad que surge cuando dejamos de escondernos detrás de nuestras máscaras, detrás de nuestras armaduras, cuando pretendemos, así como decía Damaris y decía Fernanda, pretendemos que la gente nos mire de pronto como nosotros queremos que nos vean o hemos forjado esa imagen, ¿sí? Sin necesidad. Eh, Sin embargo, queriendo hacer ver una mentira disfrazada. Bueno, algo pasó con Janet. ¿Tú la escuchas, Damaris? ¿Me escuchas? Ya, Ay, sigue, sigue. ahora sí. Dale, Me quedé allí congelada. congelada. Entonces decíamos que esa verdad siempre será una puerta a nuestra libertad, cuando Maravilla. dejamos de escondernos detrás de esas máscaras. Fernanda. Definitivamente sí, la verdad es una liberación. Y cuando definitivamente le integras tu vida, cuando le integras, tu vida se alinea, cuando la haces parte de ti, como ha dicho Janet, tu vida se inicia
a meter en un campo equilibrado, cuerpo, mente y espíritu, en coherencia. Es súper importante. No es solo reconocer algo con la mente, sino permitir que esa verdad se sienta en cada célula de tu cuerpo, que transforme tus emociones, que guíe esas acciones que vas a tomar de ahora en adelante con esta información de valor que les estamos brindando. Es un proceso que sana, es un proceso que sana heridas, aclara decisiones y te conecta con tu autenticidad, con tu propio yo, con quién eres. ¿Te conoces? ¿Sabes quién eres? ¿Te has preguntado? ¿Te has hecho un alto, un momentico en el camino? ¿Te has dicho, oiga, venga, ¿quién soy yo? Ahí les queda. Cuando vivimos desde esa coherencia, no, y que recuerden que muchas veces esa coherencia es simplemente ese aprendizaje de nosotros mismos. Y aquí lo llamamos elevar el nivel de conciencia. ¿Con qué conciencia estás tomando decisiones? Cuando vivimos desde esa coherencia, nos movemos con más confianza, con claridad y definitivamente con una paz interior. Con cada paso que damos se siente muy, muy ligero, y cada relación, cada elección se vive desde la honestidad y la armonía interior. Ahí les cuento. Fernanda, eso está muy interesante lo que tú dices. Debemos también estar atentos a las señales en el camino. Una frase, un encuentro casual, una palabra, una imagen. Si estamos pendientes a esas señales, vamos a tener en cuenta de que de verdad vamos a agudizar nuestros sentidos. Y así como dice Fernanda, vamos a vivir en armonía. Vamos a estar abiertos a cada elección, a cada relación, a cada situación que nos muestre qué debemos cambiar. Entonces, yo creo que estas situaciones que nos van a llevar a saber elegir deben ser señales auténticas en nuestra vida para dar ese vuelco total y empezarnos a quitar esa armadura. Damaris, háblanos un poco sobre la confianza para seguir caminando. ¿Cómo seguiríamos allí teniendo esa opción de poder tener esa confianza en nuestro caminar? Bueno, es muy importante para la confianza también empezar a conocernos y que ese conocernos es un camino, no un instante. Entonces, la verdad sobre nosotros mismos se revela en capas y cada una nos prepara para la siguiente. Conocernos no pasa de un momento a otro porque es un proceso continuo. Vamos descubriendo verdades sobre nosotros, como decía, capa a capa. Primero lo más visible, luego lo más profundo. Y en ese proceso vamos ganando esa autoconfianza. Cada vez que quitamos una capa, estamos más preparados para enfrentar la siguiente. ¿Sí? Y esto es importante porque nuestra mente y emociones necesitan tiempo para asimilar todo lo que vayamos afrontando y para integrarlo y dejar de bloquearnos. Eso es una apertura. Como decía también Fernanda, esto es conciencia, el darnos cuenta de este proceso. Fernanda. Maravilloso. Y por eso necesitamos confiar en cada paso. Es parte del todo, de esas capas, de cada paso que damos, aunque sean muchas capas y muchas veces no veamos el final. Y muchas veces no, casi nunca vemos el final, ¿no? Sin embargo, son capas, capas, y esa confianza que tú tienes en ti mismo, en ti mismo. Tú no te puedes confiar de pronto ay, es que me dijeron, es que, no, confía en ti, apoyándote de otros, de información de valor, en esa búsqueda oiga, ¿te conoces? Janet. Fernanda, qué bueno la confianza en sí. En lo espiritual, esa confianza es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver.
A veces no podemos ver la luz al final del túnel, pero si tienes fe en que todo pasará, toda situación, mira, toda tormenta tiene su fin, todo desierto tiene su límite o tiene su manantial, decimos nosotros, ¿cierto? Entonces todo pasará. Si tienes una mala situación, si estás pasando por un cambio que tienes que hacer en tus relaciones, todo pasa y ahí entra la fe. Mira, aunque no veas esa luz al final del túnel, confía en lo invisible, en que hay alguien superior a ti que te puede dar esa solución. Así como al caballero, vamos a ver esa solución tan bonita que se va a presentar, así a nosotros también. Entonces, bueno, culminamos con esto, Fernanda. Paso a paso. Esta semana proponte, camina en silencio por 15 minutos y observa lo que aparece. Observa. Escúchate. Damaris. Complementando lo que ustedes han dicho, y sobre todo lo que tú acabas de decir, Fernanda, si algo incómodo surge, entonces permítetelo, no lo bloquees, no lo ignores. Más bien detente y pregúntate, ¿qué viene a mostrarme esto? Las emociones y los pensamientos incómodos no aparecen para molestarnos, sino que aparecen como señales de que hay algo en nuestro interior que necesita ser escuchado, que necesita ser comprendido o transformado. Y en lugar de huir, podemos prestarles atención, abrir la puerta para descubrir qué nos está pasando y convertirlos en una oportunidad de crecimiento. Gracias, Damaris, gracias por tu punto de vista. Y recordemos que el sendero puede ser largo, pero cada paso hacia la verdad es un paso hacia nosotros mismos. Y gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este tercer episodio y recordemos que cada paso en este sendero cuenta y no estamos caminando solos, por eso nosotros estamos acá. Recordemos que cada una de nosotras estamos prestas a acompañarnos en este largo camino. Fernanda, si queremos encontrarte en redes, ¿cómo aparecerías? Yo estoy como a Fernanda Zambrano @holística. No, te lo paso, lo comparto lo comparto ahí en el YouTube, en los comentarios, ahí te los dejamos, los links. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Bueno, yo aparezco en redes sociales como psicóloga Damaris Martínez, en TikTok, Facebook e Instagram. Qué bueno. Y recordemos aquí también que este episodio lo pueden compartir. Y si ustedes están viendo nuestros podcasts, si ustedes se han conectado, si ustedes nos siguen aquí en nuestro canal, pues conéctense con nosotros los días martes. Tenemos temas excelentes también, de mucho valor, de libros, invitamos a personajes, a personas que tienen experiencia y que nos pueden compartir también. Bueno, ya nos despedimos, Damaris. Gracias por habernos escuchado y para la próxima oportunidad que vamos a vernos, a reencontrarnos, vamos a explorar el silencio como nunca antes, no como ausencia de sonido, sino como una terapia que remueve lo más profundo y que no siempre resulta cómoda. Entonces los esperamos y les agradecemos su presencia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Compartan estos videos, estos podcasts. Si no has visto los anteriores episodios, por favor, revísalos ahí. Y así que también activa la campanita, como dicen, suscríbete en nuestro canal y acompáñanos la próxima semana. El miércoles 7 de la noche estaremos por aquí nuevamente, caminando juntas. Chao, chao, arrivederci.